comenzó en un mundo que hoy apenas podemos imaginar. Durante millones de años, la Tierra fue un lugar salvaje, silencioso, poblado por criaturas prehistóricas y dominado por fuerzas indomables de la naturaleza. Los ríos abrían caminos imprevisibles a través de paisajes infinitos. Los volcanes arrojaban fuego al cielo y el planeta parecía un reino de gigantes, habitado por animales que ya no existen. Pero un día, en las profundidades de África, apareció un ser que cambiaría el mundo para siempre, el ser humano. Al principio era débil, indefenso, una especie más en la lucha por sobrevivir. Los leones, las hienas, los enormes elefantes eran más fuertes, pero el hombre llevaba dentro algo que lo hacía único: la capacidad de planear, de crear herramientas y de contar historias. Por las noches, cuando el sol desaparecía y la oscuridad traía peligros, pequeños grupos se reunían alrededor del fuego. Las llamas proyectaban sombras en rostros marcados por el miedo y la esperanza. Allí comenzó algo que nos definiría para siempre: transmitir conocimiento. Los cazadores enseñaban cómo preparar trampas. Los chamanes interpretaban las estrellas. Las madres cantaban canciones que daban valor e identidad. Así nació la cultura, invisible pero poderosa. Durante mucho tiempo, el hombre llevó una vida nómada. Con lanzas cazaban gacelas, mamuts o bisontes. Recolectaban bayas, nueces, raíces y seguían adelante cuando la tierra ya no daba más. Cada día era una lucha por sobrevivir. Pero algo más fuerte que el hambre o el miedo crecía en ellos: la comunidad. Solo unidos tenían una oportunidad. El que quedaba solo estaba perdido. Ese lazo entre los hombres, reforzado con historias y rituales compartidos, fue su primer gran triunfo. Luego, hace unos 12.000 años, llegó el gran cambio, la revolución neolítica. No fue un instante, sino un proceso de siglos. En algún lugar del creciente fértil, entre el Éufrates y el Tigris, la gente empezó a recolectar granos de plantas silvestres. Los sembraban, los observaban, los cosechaban. Era un experimento y funcionó. Por primera vez se quedaron más tiempo en un lugar. Por primera vez surgió la idea de la propiedad. Este es mi campo. Esta es mi cosecha. Lo que empezó pequeño lo cambió todo. Con la agricultura llegó el excedente. Por primera vez en la historia se podían guardar reservas. Los granos en vasijas de barro, los animales en corrales. Pero con la abundancia también nació la desigualdad. Algunas familias tenían más, otras menos. Algunos protegían sus tierras con cercas y armas. La rivalidad y la jerarquía entraron en las comunidades. De cazadores libres se convirtieron en campesinos y de campesinos en súbditos. En Mesopotamia surgieron las primeras ciudades: Uruk, Ur, Eridu. Eran como islas de orden en un mundo caótico. Calles llenas de comerciantes, mercados con especias, bronce y cerámica. Hombres y mujeres cargaban ladrillos de barro para levantar templos a dioses cuyos nombres aún recordamos: Anu, Enlil y Nana. Y con los templos llegó la escritura: pequeños signos en arcilla húmeda, cuentas, plegarias, mitos. La escritura hacía los pensamientos inmortales, daba poder y control. Mientras tanto,
A orillas del Nilo creció otro reino, Egipto, la tierra del sol y de la muerte. Cada año el río se desbordaba, trayendo fertilidad y también peligro. Los egipcios aprendieron a dominarlo y construyeron su cultura sobre su ritmo. Los faraones levantaron pirámides que aún hoy desafían al tiempo. Las jeroglíficas narraban la vida de reyes que eran hombres y dioses al mismo tiempo. Los sacerdotes mantenían al pueblo en la fe. Los soldados defendían las fronteras. Todo bajo la idea de un orden eterno. Más al este, en el Valle del Indo, floreció otra civilización misteriosa. En Harappa y Mohenjo-Daro había calles rectas, sistemas de alcantarillado, graneros. Comerciaban con tierras lejanas. Dejaron sellos artísticos y símbolos enigmáticos. Pero un día desaparecieron, quizá por el clima, quizá por la guerra. Sus ruinas guardan silencio y por eso nos fascinan hasta hoy. Todas esas primeras civilizaciones tenían algo en común. Buscaban respuestas. ¿Por qué existe la muerte? ¿Quién controla la naturaleza? ¿Qué es justo? Crearon mitos y dioses, rituales y leyes. Levantaron templos donde el humo subía al cielo, palacios donde los reyes mostraban su poder. Y detrás de todo siempre estuvo el mismo impulso: dar orden a un mundo lleno de caos. Mientras los imperios crecían, las ciudades se expandían y los primeros estados se formaban. Comenzó a repetirse un patrón que aún hoy reconocemos: ascenso, esplendor, caída. Donde había abundancia, surgía la envidia. Donde había poder, nacía la lucha. Pero en este primer capítulo todavía dominaban la esperanza, la creación, el comienzo. La historia de la humanidad apenas empezaba. Y ya en las ruinas de Uruk, en las sombras de las pirámides y en las calles enterradas de Mohenjo-Daro se anunciaban las fuerzas que siempre acompañarían a nuestra civilización: la ambición, la codicia, el poder y el inevitable declive. Entonces surge la pregunta: ¿cómo lograron algunos reinos durar milenios, mientras otros desaparecieron en el polvo de la historia? ¿Qué secretos guardan sus monumentos, sus escrituras, sus mitos? ¿Y qué nos revelan sobre el futuro de nuestro propio mundo? Todas esas respuestas las exploraremos en el próximo capítulo. Las primeras ciudades de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo habían puesto las bases: escritura, comercio, poder. Pero en los siglos siguientes surgió una nueva ola de culturas que marcarían para siempre el rostro de la humanidad. Nos dieron filosofía, democracia, derecho y arte. Construyeron caminos, acueductos y murallas que aún hoy siguen en pie. Sus nombres son inmortales: Grecia, Roma, China, Persia. Imagina Atenas en el siglo X a.C., el sol ardiendo sobre las columnas blancas de la Acrópolis, los mercaderes gritando en los mercados y en las calles las voces de los filósofos resonando. Sócrates, descalzo, rodeado de jóvenes alumnos, lanzaba preguntas que nadie se había atrevido a hacer antes. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo bueno? Palabras que germinaron como semillas invisibles y sobrevivieron miles de años. En las polis griegas nacieron ideas que todavía nos acompañan: la democracia, el teatro, la ciencia. Pero Grecia también fue tierra de rivalidades. Atenas y Esparta, dos polos opuestos,
Aquí, la brillante metrópoli con su flota y su comercio. Allí, la sociedad guerrera, donde cada niño estaba destinado a ser soldado. Cuando llegaron los persas, con un ejército de cientos de miles, los griegos pelearon unidos. Maratón, Termópilas, Salamina, pueblos pequeños contra un imperio inmenso. El triunfo los volvió eternos, pero la discordia interna los destruyó. La guerra del Peloponeso devoró Grecia desde dentro, mientras en el oeste los filósofos discutían sobre virtud y verdad. En el este se levantaba el imperio del centro, China, un país de contrastes, fértiles llanuras en el río Amarillo, infinitas estepas en el norte, montañas imponentes en el oeste. Bajo la dinastía Qin, el país fue unificado con mano de hierro. Carreteras unían ciudades. Las leyes eran iguales para todos, y una muralla gigantesca se extendía sobre montañas y valles para frenar las amenazas del norte. La gran muralla no era solo piedra, era un símbolo, la voluntad de una cultura de resistir frente al mundo. Al mismo tiempo florecían los sabios. Confucio predicaba orden, respeto y moral. Lao Tzu hablaba de armonía y del camino de la naturaleza. En un tiempo de guerras y rebeliones, esas enseñanzas dieron a la gente un rumbo. No solo marcaron a China, sino a todo Oriente. Pero ningún imperio fascinó tanto a la posteridad como Roma. De un pequeño poblado junto al Tíber, creció una potencia que abrazó el Mediterráneo como un anillo. Las legiones marchaban sobre calzadas que atravesaban continentes. Los acueductos llevaban agua a las ciudades. Los anfiteatros se llenaban con decenas de miles que aclamaban a los gladiadores. El derecho, la lengua, la arquitectura, todo lo que Roma creó sigue resonando hoy. Pero detrás del esplendor se escondía la decadencia. Emperadores iban y venían, algunos sabios, otros crueles o dementes. Intrigas en el Senado, corrupción en las provincias, rebeliones en las fronteras. Los cimientos se resquebrajaban. El pan y circo calmaba al pueblo, pero no para siempre. Al final, las debilidades internas y los enemigos externos derribaron al coloso. Y sin embargo, sin Roma no seríamos lo que somos. Sus caminos fueron las arterias de Europa, su derecho el fundamento de la modernidad, su lengua la madre de muchas de las que hablamos hoy. Mientras tanto, en el este, otro imperio se levantaba, Persia. Fundado por Ciro el Grande, se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. Una administración que conectaba provincias, un sistema de caminos que impulsaba el comercio, un rey visto como la sombra de Dios. Persia fue tolerante, permitía a los pueblos conservar sus religiones, pedía solo lealtad y tributos. Pero también este imperio acabó siendo un campo de batalla para la historia, primero contra Grecia, después contra Roma, y finalmente cayó ante nuevos conquistadores. Todos estos imperios dejaron huellas, monumentos de piedra, escrituras en arcilla, ideas más poderosas que las armas. Todos ascendieron, brillaron en su esplendor y luego cayeron en el polvo. Y aún así, cada uno nos llevó más lejos, en el pensamiento, en la fe, en la construcción, en el gobierno. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Por qué fracasaron a pesar de toda su grandeza? ¿Fueron los enemigos externos o el verdadero enemigo
¿Estaba dentro de ellos mismos? Preguntas que nos llevarán al próximo capítulo. La antigüedad había quedado atrás. El Imperio Romano era ya solo una sombra entre ruinas. Europa entraba en una nueva época, que más tarde llamamos la Edad Media. Un tiempo lleno de contradicciones, oscuridad y luz, fe y violencia, esplendor y miseria. Una época en la que reyes eran coronados y depuestos, en la que castillos vigilaban las tierras y catedrales atravesaban el cielo, en la que la Iglesia marcaba la vida, aunque no pudiera responder a todas las preguntas. Imagina un pueblo en el siglo XI, pequeñas casas de madera, techos de paja, humo saliendo de los hogares, niños descalzos corriendo por caminos embarrados. A lo lejos, un castillo sobre la colina, símbolo de poder y protección, pero también de opresión. Los campesinos trabajaban los campos, entregaban el diezmo a su señor, mientras la nobleza brillaba en armaduras. La sociedad estaba estrictamente dividida. Aquí el pueblo llano, allí los guerreros y los clérigos, y por encima de todos, solo Dios. La iglesia estaba en todas partes. Marcaba el calendario, las fiestas, la vida diaria. Los monjes copiaban libros en silenciosos monasterios, únicas fuentes de conocimiento en un mundo muchas veces ignorante. Los sacerdotes predicaban obediencia, mientras los obispos acumulaban riquezas, pero también ofrecían esperanza, una vida después de la muerte, la promesa de salvación del alma. Al mismo tiempo, crecía el poder de los reyes. Reinos se formaban, fronteras cambiaban, las guerras eran el pan de cada día. Una disputa por un pedazo de tierra podía convertirse en una enemistad de décadas. Y sin embargo, también hubo momentos de grandeza. Imagina París cuando se colocaron las primeras piedras de Notre Dame. Pasarían siglos antes de que sus torres se completaran. Pero ya entonces estaba claro. Allí nacía algo más grande que un hombre, más grande que una vida, una obra para la eternidad. Y entonces estaban los caballeros, hombres que juraban proteger la iglesia, defender a los débiles y luchar en nombre de Dios. Pero su camino no estaba hecho solo de honor, sino también de sangre. Comenzaron las cruzadas, el llamado del Papa para liberar Tierra Santa de manos musulmanas. Miles partieron de Europa hacia Oriente, llenos de fe y esperanza, pero también de codicia. Dejaron tras de sí ciudades en llamas, culturas destruidas, pero también un intercambio de conocimientos, medicina y comercio. Oriente y Occidente se encontraron y ninguno volvió a ser el mismo. Mientras los caballeros luchaban en Tierra Santa, Europa cambiaba. Las ciudades crecían, los mercados florecían, nuevas rutas de comercio unían norte y sur. Los mercaderes traían especias, telas e ideas. Pero con la riqueza llegó también la inseguridad, porque donde se juntaba mucha gente, también se propagaban las enfermedades. Y entonces llegó la peste, un enemigo invisible, más cruel que cualquier ejército. Imagina una plaza llena de vida, comerciantes ofreciendo sus productos, niños riendo, mujeres regateando. De repente, una tos, fiebre, bubones negros. En cuestión de días,
Morían cientos, pueblos enteros desaparecían. Las campanas no dejaban de sonar. Carros cargados de cadáveres recorrían las calles. Médicos, con sus largas y siniestras máscaras de pico, intentaban detener lo inevitable, pero nadie entendía de dónde venía el mal. Algunos creían que era castigo de Dios, otros buscaban culpables, judíos, brujas, extranjeros. El miedo devoraba la sociedad desde dentro. La peste transformó Europa. En algunas regiones murió la mitad de la población. Los campos quedaron abandonados, las ciudades vacías, incluso los monasterios se vaciaron. Pero en medio del horror algo empezó a cambiar. La gente se hacía preguntas. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué fracasan sacerdotes, médicos y reyes? Una duda silenciosa, pero profunda, que sacudía los cimientos del viejo orden. Y sin embargo, no todo fue ruina. Tras la peste, Europa se recuperó, lenta pero impagablemente. Nuevas ideas brotaron como plantas jóvenes después de la tormenta. El comercio creció, las ciudades prosperaron, surgieron universidades. El conocimiento de Oriente llegó a Occidente. El papel y la imprenta preparaban una nueva era. Era como si el sufrimiento de la peste hubiera obligado a la humanidad a pensar de nuevo, a construir de nuevo, a creer de nuevo. Por eso la Edad Media no fue solo una época oscura, como muchos dicen. Fue un espejo de luces y sombras, donde el hombre aprendió que incluso la mayor catástrofe no significa el fin. Pero las preguntas que la peste dejó abiertas no quedarían sin respuesta. Conducirían a Europa hacia una nueva época, más grande, más dramática, el Renacimiento. Las campanas de la Edad Media habían enmudecido, pero Europa despertaba a una nueva vida. Era como si el continente hubiera respirado hondo para dar inicio, de un solo aliento, a una nueva era, el Renacimiento. Una palabra que significa renacer. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Un renacimiento del conocimiento, del arte, de la ciencia y del espíritu humano. Imagina Florencia en el siglo XV, calles estrechas y laberínticas, llenas de mercaderes que pregonan sus productos en voz alta. El aroma de pan recién horneado, vino y especias exóticas flota en el aire. Los niños corren por las calles mientras carruajes de nobles pasan frente a palacios decorados. Sobre todo, se impone la majestuosa cúpula de Brunelleschi, una obra tan audaz que muchos la creían imposible. Esa cúpula encarna el espíritu del Renacimiento, la confianza en la mente humana para lograr lo que parecía inalcanzable. Aquí vive Leonardo da Vinci, un hombre que pasaría a la historia no solo como pintor, sino como investigador, ingeniero, arquitecto y anatomista. En su taller se apilan pergaminos llenos de bocetos, máquinas voladoras con alas de ave, extrañas armas de guerra, estudios anatómicos que desnudan el cuerpo humano hasta el más mínimo detalle. Leonardo estaba impulsado por una curiosidad insaciable. No quería solo representar, quería entender. Pero Leonardo no estaba solo. Otro gigante trabajaba en la misma Florencia, Miguel Ángel Buonarroti. Mientras Leonardo buscaba comprender el mundo, Miguel Ángel perseguía el ideal divino en el mármol. Su David no era solo una escultura, era el símbolo de un hombre libre y seguro de sí mismo.
Entre ambos nació una rivalidad que mantuvo a toda Florencia expectante. Cada uno intentaba superar al otro, y en ese duelo el arte alcanzó una perfección nunca vista. No solo el arte, también el saber cambió para siempre. En Maguncia, Johannes Gutenberg experimentaba con tipos móviles. En 1455 imprimió su famosa Biblia, sin imaginar la revolución que había desatado. Antes, cada libro debía copiarse a mano, un trabajo que llevaba meses o incluso años. Ahora, cientos de ejemplares podían producirse en poco tiempo. De repente, los libros ya no eran solo para reyes, nobles y monjes. También los comerciantes, estudiantes y ciudadanos comunes podían leer. Las ideas se propagaban más rápido que nunca. Universidades crecían, círculos de lectura aparecían. Incluso la gente humilde aprendía a leer. El conocimiento ya no era un privilegio, se había convertido en un arma. Mientras florecía el pensamiento, navegantes se lanzaban a lo desconocido. En 1492, Cristóbal Colón partió convencido de encontrar una nueva ruta hacia la India, pero se topó con un continente que Europa no conocía, América. Lo que empezó como un viaje incierto marcó el inicio de una era que redistribuiría el comercio y el poder. Oro, plata y nuevos alimentos como el maíz o la papa inundaron Europa. Pero esa riqueza tuvo un lado oscuro: sometimiento, esclavitud, enfermedades que arrasaron pueblos enteros. El progreso europeo fue, para millones en otros continentes, la perdición. Mientras mercaderes, sabios y artistas abrían nuevos horizontes, la Iglesia tambaleaba. El comercio de indulgencias, que prometía perdonar pecados a cambio de dinero, indignaba a muchos fieles. En 1517, en Wittenberg, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. Un solo papel, multiplicado por la imprenta, fue suficiente para encender una llama. En pocos años, toda Europa estaba envuelta en un torbellino de disputas religiosas, panfletos y debates teológicos. La Reforma sacudió los cimientos de la Iglesia. Los campesinos se rebelaron en guerras. Príncipes se alzaron contra el Papa. Países enteros cambiaron de fe. Ya no era solo Roma quien dictaba en qué creer. Cualquier persona podía leer la Biblia por sí misma. Eso significaba libertad, pero también división. Y mientras la religión se fragmentaba, la ciencia derribaba certezas. Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y confirmó lo que Copérnico había intuido: la Tierra gira alrededor del Sol. Para la Iglesia fue un escándalo. Galileo fue llevado ante la Inquisición y obligado a retractarse. Pero aunque callara, la idea ya estaba viva. Y las ideas no se pueden encadenar ni quemar. El Renacimiento fue una fiesta de posibilidades, pero también trajo dudas, conflictos y víctimas. Juicios por brujería, guerras de religión, la despiadada explotación del Nuevo Mundo. Todo eso convivía con la belleza de las obras de arte que aún hoy admiramos. Al final de esta época, una nueva certeza surgió. El hombre ya no era solo una criatura sometida al destino de Dios. Era un ser pensante, capaz de comprender el mundo y de transformarlo. Era el inicio de la Ilustración, y con ella se abriría un nuevo capítulo en la historia de Europa. La oscuridad
de la Edad Media había quedado atrás y ahora la humanidad entraba en una nueva era, la Ilustración. Era como si las puertas de la mente se hubieran abierto de par en par. Filósofos como Voltaire, Rousseau o Kant se atrevieron a formular preguntas que antes eran tabú. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿De dónde viene el poder? ¿De Dios o del pueblo? En los salones de París, a la luz de las velas, los pensadores discutían sobre derechos naturales, democracia y la separación entre iglesia y Estado. Libros, panfletos y periódicos difundían estas ideas con rapidez. El ser humano empezaba a creer que ya no tenía que ser súbdito, sino ciudadano, libre, pensante, autónomo. Pero estas ideas no se quedaron en teoría. En 1776, las colonias en América se levantaron contra la corona británica. Con la Declaración de Independencia, crearon la primera democracia moderna. Pocos años después, en 1789, estallaba la Revolución Francesa. En las calles de París resonaban los gritos: Liberté, égalité, fraternité. La Bastilla caía, el rey era derrocado, y Europa comprendía que el orden del mundo estaba tambaleándose. La libertad, sin embargo, tenía un precio. Las revoluciones trajeron esperanza, pero también terror. Cayeron cabezas bajo la guillotina, guerras arrasaron el continente, y de ese caos surgió Napoleón Bonaparte, un hombre que conquistó Europa y la reorganizó, solo para terminar derrotado. Mientras Europa ardía en batallas, el mundo cambiaba de una manera aún más profunda. Comenzaba la revolución industrial. En las fábricas de Inglaterra, las máquinas de vapor retumbaban. Chimeneas lanzaban humo al cielo. Las ciudades crecían. Millones dejaban el campo para vivir en centros industriales. El trabajo, la vida, incluso el tiempo mismo, adquirían un nuevo valor. Los segundos eran dinero. Niños trabajaban en minas. Obreros luchaban por sus derechos. La industrialización trajo riqueza y miseria al mismo tiempo. Por un lado, locomotoras, telégrafos, electricidad. Por el otro, hambre, enfermedades y barrios miserables. Pero cambió el mundo para siempre. Vapor, acero y electricidad hicieron del ser humano el amo de fuerzas de la naturaleza que nunca antes había dominado. Y con el progreso técnico crecieron también las armas. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados cayeron en trincheras. Nubes de gas venenoso flotaban sobre los campos. Ametralladoras arrasaban ejércitos enteros. Europa, que se veía a sí misma como el centro de la civilización, se convirtió en un cementerio. En 1918, el continente estaba en ruinas, y aquello fue solo un preludio. Apenas 20 años después, el mundo se hundió en su capítulo más oscuro, la Segunda Guerra Mundial. Con Hitler, Mussolini y el terror fascista, los tanques cruzaron fronteras, las bombas redujeron ciudades a cenizas y millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración. Nunca antes la humanidad había causado tanto dolor sobre sí misma. En 1945, cuando cayeron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, quedó claro. El hombre tenía en sus manos el poder de destruir su propia civilización con solo apretar un botón. Y sin embargo,
De las ruinas nació algo nuevo. Se fundaron las Naciones Unidas. Europa buscó la unidad. Y el mundo se dividió en dos bloques. Oeste contra este, capitalismo contra comunismo. La Guerra Fría trajo miedo a la aniquilación nuclear, pero también maravillas tecnológicas. En 1969, el hombre pisaba la luna y miles de millones contemplaban asombrados cómo un ser humano dejaba su huella en otro mundo. Hoy, en el siglo XXI, la humanidad vive en un planeta más conectado y más frágil que nunca. Internet une a miles de millones de personas, mientras guerras, pandemias y el cambio climático nos plantean nuevos desafíos. La historia no ha terminado. Se escribe cada día, con nuestras decisiones, nuestros errores, nuestras esperanzas. Si miramos hacia atrás, desde las huellas de los primeros hombres, los grandes imperios, las plagas, las revoluciones y guerras, hasta el mundo moderno, vemos siempre el mismo patrón: progreso y destrucción, auge y caída, triunfo y tragedia. La historia de la humanidad no es un camino recto, sino una lucha constante entre luz y oscuridad. Y quizás, cuando las generaciones futuras nos miren, se pregunten: ¿qué decisiones tomamos? ¿Qué huellas dejamos? ¿Aprendimos de las lecciones del pasado o repetimos los errores de la historia?